Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de este informe sobre las consecuencias de la DANA, que nosotros llamamos con un título un poco complicado, y voy a ver si me sale bien a la primera y si os queda ya para siempre. Es el Post-Event Review Capability. ¿Qué significa esto? Después de un evento de estas características, con las consecuencias tan enormes que ha tenido, vale la pena reflexionar, recoger los datos e intentar ver qué ha pasado, qué hemos aprendido y mirar hacia el futuro y ver cómo podemos construir una sociedad más resiliente a partir de ello. Quería, en primer lugar, que las primeras palabras de esta intervención sean un homenaje a todas las personas que han sufrido las consecuencias de este terrible evento, que ahora prácticamente hace un año de su ocurrencia, y también vale la pena dedicar un minuto de reflexión a todas las personas, instituciones que de forma incansable se han ocupado de la recuperación después del evento. Quería, como aseguradores que estos somos, representando a Zurich Seguros y también a su fundación, gracias a la cual hoy podemos presentar este informe, que llevamos ya trabajando cerca de 9 meses y también en colaboración con Aserto, especializado en trabajos de arquitectura social, representado aquí por Daniel Millor, premio de la Fundación Princesa de Girona en su categoría social. Quería explicar un poco el papel de los aseguradores y del sector asegurador frente al creciente fenómeno, a la creciente aceleración de los fenómenos climáticos extremos. Estamos comprobando cada año, cada 6 meses, que la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos es cada vez mayor. El Mediterráneo se calienta a una velocidad superior a la que esperábamos, según el último informe publicado por Naciones Unidas, el famoso IPCC, que se publica desde hace décadas. Es 1,5 puntos ya de calentamiento sobre la media histórica, que es una cantidad muy importante. Por tanto, la preparación de la sociedad frente a estos posibles eventos es cada vez más necesaria. Lo que hace el informe es precisamente entender todo lo que ha sucedido, recopilar todos los datos de lo que ha sucedido, analizar todos los informes y documentación que existe disponible, publicada por otros organismos e instituciones, y con ello tratar de extraer los aprendizajes, tratar de extraer las buenas prácticas, aquello que ha funcionado, dónde podemos funcionar mejor como sociedad, de forma que la Comunidad Valenciana, la sociedad valenciana, sea en el futuro más resiliente frente a fenómenos de ese tipo, y no solo ello, sino que también podamos transferir este conocimiento a otros territorios que van a estar expuestos a circunstancias similares. Quería resaltar también la participación de Zurich, gracias al apoyo de su fundación, de la Zurich Foundation, en el proyecto de resiliencia urbana climática en la ciudad de Valencia desde hace ya más de 3 años. Estamos trabajando en 5 distritos, barrios vulnerables de la ciudad, intentando ayudar a las poblaciones que allí están residiendo a prepararse mejor frente a las olas de calor extremas y frente también a las inundaciones. También realizamos esta actividad en colaboración con Cruz Roja Española en Madrid, con apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Y, por último, también destacar que colaboramos con el esfuerzo de la Fundación Princesa de Girona en su programa Muévete por Valencia, donde hemos tenido una participación muy activa y donde entre otras cosas nos hemos ocupado de apoyar en la asistencia psicológica a todas aquellas personas, miles y miles de personas que han sufrido un impacto emocional importante después de estos acontecimientos que hemos tenido que sufrir, ¿no? El seguro se asocia normalmente al pago de una indemnización, a la reparación del daño, a la mitigación del daño. Aquí vale la pena destacar que el sistema asegurador español, liderado por el Consorcio de Compensación de Seguros y con apoyo de toda la industria aseguradora, ha gestionado cerca de 200.000 expedientes relacionados o casos relacionados o percances o pérdidas relacionadas con este evento. Lo hemos hecho con la mejor de las actitudes, con un espíritu de ayudar, pero sin duda no ha sido fácil, y nosotros también, como sistema asegurador, tenemos lecciones también que hemos extraído de toda esta circunstancia. Es importante destacar que hemos identificado una diferencia, un gap de protección importante en las familias, en los hogares y también en algunas pequeñas y medianas empresas que debemos trabajar activamente para irlo mitigando. ¿Qué significa esto? Que a veces los valores que están asegurados en la vivienda
en el comercio, en la pequeña empresa, los valores que figuran en la póliza son los valores que después, en caso de un evento catastrófico, el Consorcio de Compensación de Seguros indemniza o liquida y no puede indemnizar otros. Por tanto, es muy importante que esos valores reflejen muy bien la valoración de esos activos. Y, por último, hay todavía un número por determinar, pero que creemos que estará entre el 15 y el 20% de unidades asegurables, bien sean hogares, bien sean muy pequeñas empresas que no están aseguradas. Y si no hay una póliza de seguros, el sistema español no se activa. No hay acceso a la indemnización y a la reparación del seguro. Bueno, pues pese a que el seguro se asocia, y es muy importante esa labor de reparar para que nuestras vidas económicas, familiares puedan continuar, también es muy importante que prestemos atención en cómo podemos ayudar a la sociedad en prevenir para que estos eventos, su impacto sea cada vez más amortiguado, absorbido por la sociedad. Y ahí creemos que tenemos un papel fundamental en la preparación, en el conocimiento, en la puesta a disposición de la sociedad de todo el conocimiento que como aseguradores tenemos, acumulado a través de muchos años de experiencia, de muchísimos datos y de muchísima información que pueden ser útiles tanto para las instituciones como para los gobiernos. No quería extenderme más, sí que iría dar la palabra a Cristina Gomis, que es la directora de nuestra fundación en España y además es la responsable de este programa desde Zurich. Cristina, quizás ya puedas entrar en más detalle en explicar qué es lo que hemos encontrado. Vale, bienvenidos todos, muchas gracias por venir hoy aquí. Gracias, Vicente. En primer lugar, lo que quería comentar es que nosotros desde la Zurich Foundation entendemos por resiliencia climática que no es solo una cuestión técnica, ¿vale?, sino social, comunitaria y sobre todo humana. Por eso, en este casi primer aniversario de la DANA, queremos reafirmar nuestro compromiso no solo con las personas y los territorios, sino también, y por lo tanto, con el conocimiento que hemos adquirido gracias a llevar a cabo este PERC, ¿no?, para conocer precisamente mejor, ¿no?, lo que hay y lo que hay que mejorar. Como comentaba Vicente, el informe PERC, que significa eso de capacidad de revisión post-evento, ¿no?, viene de nuestra alianza internacional, la Zurich Resilience Alliance, que es una alianza global que tenemos que precisamente trabaja todo el tema de desarrollo de la resiliencia rural y urbana. Precisamente pues, para trabajar olas de calor, incendios también, inundaciones según la zona y según la problemática asociada en cada uno de los países donde estamos. Y aquí, como comentaba Vicente, tenemos el programa con Cruz Roja. Hemos hecho más de 20 por todo el mundo, creo que hay un mapa que podéis ver donde tenemos los PERCs, ¿no? Y a este respecto me gustaría mencionar el PERC, el BERN, del que hemos hecho en Europa Occidental, porque arrojó conclusiones y propuestas de acción muy similares a las que hemos encontrado en la DANA de Valencia. Y creo que esto nos tiene que dar pie a la reflexión, ¿no? Se basa el PERC en 5 fases del ciclo de gestión del riesgo que luego Daniel Millón nos explicará con más detenimiento. Pero en general hemos combinado datos técnicos, testimonios, observación directa en territorio y análisis institucional. Es una metodología colaborativa, empírica y muy sensible, obviamente, al contexto local. Más de 100 fuentes, como comentaba Vicente, entrevistas en profundidad, en un mapa de stakeholders que hemos definido, cartografía especializada y documentación oficial nos ha hecho pues, llegar con rigor científico a todos esos resultados que os vamos a presentar hoy. Me gustaría también daros la definición oficial, que es resiliencia para la Alianza, para la Zurich Foundation. Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad para avanzar en sus objetivos de desarrollo social, económico y ambiental, gestionando de forma continua el riesgo de desastres de manera que ambos procesos, el crecimiento y la reducción del riesgo, se refuercen mutuamente. ¿Y por qué hacemos esto, finalmente? Bueno, pues porque la resiliencia se construye al final con el conocimiento, la participación y el compromiso. Cada evento extremo es una oportunidad para aprender y para sacar conclusiones. Y nosotros, como sector asegurador, tenemos esa responsabilidad y ese rol clave, no solo en la respuesta, sino también en la prevención y en la construcción de comunidades más seguras. Este informe, pero, no es un
un punto final, sino que es un punto de inicio, porque a partir de aquí se tienen que desprender muchas cosas. Queremos que suponga una herramienta para que administraciones, empresas, universidades, entidades sociales y ciudadanía puedan avanzar hacia una corresponsabilidad frente al riesgo. Desde la Zurich Foundation seguiremos impulsando informes como estos porque queremos que la memoria técnica de lo vivido pueda ser ese motor de cambio estructural. Y sin más dilación, y sí que ya doy paso a Daniel Millor, que nos explicará exactamente cuáles son los resultados del informe. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, Cristina. Para mí y para mi equipo ha sido un lujo. La verdad es que os vamos a presentar de manera muy concisa los elementos fundamentales del informe que tenéis a disposición tanto en físico como online. Os invito encarecidamente a leerlo porque ha sido un esfuerzo, hemos aprendido muchísimo, no solo del equipo de Zurich y de la Alianza por la Resiliencia Climática de Zurich, que tiene a expertos impresionantes que nos han sabido transmitir a nuestro equipo un enfoque y luego hemos sabido también bajarlo a terreno. Hemos conocido a través de más de 50 entrevistas a agentes del territorio que han hecho un trabajo impresionante para responder a esta catástrofe y sobre todo yo creo que una de las cosas que yo me llevo de todo esto es que he sido capaz de entender yo personalmente que la catástrofe nunca es natural, ¿no? Es un gran aprendizaje que me llevo. La catástrofe siempre es humana, el evento es natural, pero tenemos la responsabilidad como ciudadanía de estar preparados y de responder ante un evento natural para que no se convierta en una catástrofe humana, ¿no? Y en ese sentido, nuestra experiencia venía de la vulnerabilidad urbana, pero hemos sido capaces de aplicar las metodologías que ya trabajábamos junto con Arquitectura Sin Fronteras, EMPEU, CATOS y la Universidad de Valencia para poder ir a terreno, investigar, analizar cómo este territorio con sus particularidades está expuesto a eventos climáticos como el de la Dana. Tenemos un territorio particular que está altamente expuesto no solo por su situación climática, también por las características del territorio, ¿no? Con los barrancos, los cauces, que hacen que con una precipitación alta haya una alta torrencialidad. Esto es lo que hay, tenemos que asumirlo, el territorio es así, el Mediterráneo tiene la temperatura que tiene y las danas van a seguir llegando. Lo que también tenemos que ser conscientes es que dentro de esta situación, ante un evento concreto, el evento del pasado año fue un evento extremo, ¿no? Estamos hablando que el 29 y el 30 de octubre se registraron precipitaciones de hasta 772 milímetros en 24 horas, lo cual es excepcional, es decir, fue una precipitación excepcional, pero en muchos casos no éramos conscientes también de la vulnerabilidad, que eso también es una cuestión a tener en cuenta, la diferente vulnerabilidad de las diferentes poblaciones que habitaban en el territorio en función de su localización geográfica, pero también en función de su situación personal, ¿no? Personas mayores, familias que vivían en bajos y toda esta vulnerabilidad hay que tenerla en cuenta si queremos tener un enfoque de equidad. Entonces, un poco esta manera de entender el riesgo no solo como una exposición, sino como una exposición combinada con eventos y con vulnerabilidad, para mí es la base que ha hecho que podamos desempeñar este enfoque que desde la metodología PERC, Michael, que es nuestro gurú, que es el inventor de la metodología, no sé si lo digo bien, pero Michael Sonji, nos ha explicado muy bien cómo a través de la curiosidad y desde entrevistas cualitativas podemos acceder a un conocimiento que tiene que ser un conocimiento situado, es decir, no solo las fuentes que contaba Cristina, que hemos estado evidentemente usando un montón de fuentes científicas, sino también ir a hablar con la gente que había estado expuesta al evento concretamente, ver cómo cada uno desde su posición institucional, comunitaria, ciudadana, ha sido capaz de responder, también desde su posición empresarial. Hemos visto casos de estudio de empresas que aparecen en el informe que son excepcionales y de los que podemos aprender mucho. Entonces un poco este ha sido el enfoque que nos ha llevado a plantearnos cómo un territorio que respondió a través de, en este mapa podéis ver los diferentes niveles de emergencia que se marcaron, ¿no? Que fueron nivel de emergencia 1, nivel de emergencia 2, en este caso no hubo nivel de emergencia 3, pero lo que sí que tenemos es una foto muy clara del número de solicitudes del Consorcio de Compensación de Seguros. Entonces aquí la superposición de capas de este mapa nos enseña cuál fue
el impacto, lo que se ha llamado la zona cero, que es lo que veis en rojo, ¿no? Con rayas, es la zona cero. Por colores, los diferentes niveles de emergencia. Ha sido un evento que ha afectado a muchísima parte del territorio. Y luego, cómo la inundación se ha concentrado de una manera muy lógica, porque geográficamente el territorio es el que es, ¿no? Entonces, este mapa nos permite entender muy bien cómo, a través de un enfoque que tiene en cuenta diferentes capitales, el PERC nos habla de este enfoque de los 5 capitales, este evento concreto ha tenido una afectación catastrófica en el territorio y, sobre todo, la afectación al capital humano es la que tenemos que tener más en cuenta, porque es la que tenemos que evitar. Es decir, la afectación, los 237 fallecidos, más de 306.000 personas afectadas, más de 2.600 personas heridas y un impacto psicosocial todavía por entender, porque está claro que hay un impacto psicosocial que ha sido muy grave y determinante, pero también sabemos que va a seguir aflorando ese impacto psicosocial a lo largo de los años. Lo bueno que tiene el enfoque de los 5 capitales es que nos permite tener esta visión muy panorámica, ¿no? Paso al capital social, que complementa al capital humano, pero tenemos que tener en cuenta que la destrucción de centros educativos y las más de 6.300 personas evacuadas han roto redes sociales que son fundamentales para el bienestar de la población. Eso acompañado con las 333 asociaciones afectadas. Bueno, hay asociaciones que antes acogían eventos y que de un día para otro dejan de poder acoger eventos ciudadanos de todo tipo. Esto es muy importante porque ese tejido que se ha destruido se tiene que recuperar lo antes posible. Luego, con el capital físico es fácil de medir, pero también nos da una imagen, ¿no? De estas más de 1.800 millones de euros en infraestructura pública dañada, más de 11.200 viviendas afectadas, con 10.000 ascensores fuera de servicio, de los cuales actualmente todavía, con los últimos datos que tenemos, unos 6.000 siguen estando fuera de servicio, con lo que eso supone, sobre todo, vuelvo a la vulnerabilidad, ¿no? El impacto de las personas, por ejemplo, con movilidad reducida o personas mayores que ahora tienen que subir 5 pisos andando, con lo que eso supone, ¿no? A nivel físico y a nivel social, ¿no? Por eso está todo muy relacionado. Luego, bueno, el tema de los vehículos afectados, todo esto también se puede medir en las cifras del capital financiero que ha sido afectado, pero tenemos que entender que está todo muy relacionado. Yo por eso me gusta hacer esta lectura en conjunto y no voy a dar muchos detalles para no alargarme, lo tenéis todo en el informe, pero el capital natural tampoco podemos olvidar, ¿no? Ha habido, sobre todo, 2 infraestructuras verdes determinantes afectadas, el Parque Natural del Turi y de la Albufera, y luego una contaminación también todavía que estamos intentando entender, ¿no? del territorio, con más de 14.000 hectáreas de regadío perdidas y más de 17.000 toneladas de suelo fértil perdidas, con lo que esto supone para un territorio en el que la huerta no solo es una cuestión productiva, sino también una cuestión identitaria, ¿no? Entonces, entender toda esta afectación es muy importante para pensar en no solo qué hemos hecho, que es un poco el objetivo de este análisis, es que hemos intentado concentrar datos para que este informe sirva como una memoria viva, ¿no? de lo que ha pasado, pero también que nos ayude a aprender cómo podemos prepararnos mejor para dar una mejor respuesta y para recuperarnos y reconstruirnos antes. Para poder hacer esto es importantísimo el punto número 5, ¿no? que es la reducción del riesgo. Y una de las cosas que tenemos que aprender del ciclo de gestión de riesgo es que la reducción de riesgo siempre tiene que ser prospectiva, es decir, tenemos que anticiparnos a la dana que va a volver a venir, porque volverá a haber una dana en este territorio, en el territorio de al lado. Yo soy alicantino, además, hemos tenido la dana de Almoradí por un lado, la dana de la Horta Sud ahora por el otro, así que evidentemente en Alicante dentro de poco nos tocará. Tenemos que aprender unos territorios de otros y luego una reducción del riesgo que sea correctiva, es decir, hay cosas que ya vemos que no han funcionado, dejemos de hacerlas, dejemos de hacer lo que no ha funcionado y cambiémoslo. A lo mejor nos equivocamos, pero por lo menos equivocémonos de forma distinta, ¿no? Un poco, yo voy a dar unas pinceladas y luego pasaré la palabra a Francisco para que afine un poco más. Nosotros hemos intentado ser muy respetuosos con lo que se ha hecho bien. Es decir, evidentemente ha habido muchísimas cosas que mejorar, pero ha habido un trabajo impresionante a todos los niveles, a nivel institucional, autonómico, local y sobre todo a nivel ciudadano ha habido un trabajo muy bueno, pero a todos los niveles también hay muchísimas cosas que se podrían haber hecho mejor. Y hemos intentado
partiendo de lo que se ha hecho bien, intentar entender cómo ciertas cosas que se han hecho bien en un sitio podrían haberse hecho bien también en otro y cómo hay ciertas cosas que se tienen que hacer mejor en general. Entonces, bueno, en cuanto a la preparación, se ha evidenciado que hay un conocimiento técnico y situado que en algunos casos ha funcionado muy bien, pero que también se ven limitaciones estructurales muy fuertes, partiendo por la coordinación técnica en ciertos momentos ha sido eficaz, ha habido una comunicación entre la EMET, el 112 y la Protección Civil que ha permitido activar planes locales de emergencia en Catarroja, en Torrent, en Paiporta. Se han usado herramientas tecnológicas como el SAI de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, que daba información en tiempo real. La información estaba disponible, eso es un avance que tenemos que reconocer, lo tenemos ahí. Sin embargo, también sabemos que ha habido planes municipales de emergencia que no estaban actualizados y no se han implementado de forma eficaz, que ha habido rutas de evacuación que no estaban adaptadas a las personas más vulnerables, que la participación ciudadana ha sido fundamental, pero muchas veces no ha sabido coordinarse con la intervención institucional y que no ha sabido situarse muchas veces una con respecto a la otra. Y todo esto tiene que ver, hablo en la preparación, luego iré al tema de la respuesta, pero en la preparación, la ausencia de simulacros. Tenemos simulacros de incendio, pero no tenemos simulacros de inundación, ¿no? Entonces, cuestiones que, por ejemplo, en Ontinyent sí que se están haciendo, ya se está, año a año después de la DANA se hace un simulacro de CECOPAL, pues no lo hemos sabido copiar a tiempo, ¿no? Pues ahora es el momento de copiarlo, ¿no? Y luego el tema de la brecha digital. Tenemos sistemas digitalizados de acceso a la información, pero no son redundantes, es decir, que la persona que no puede acceder al sistema digital para estar informada y preparada no tiene otros modelos. En cuanto al tema de la respuesta, los aspectos positivos que queríamos subrayar es que hubo una intervención efectiva durante las primeras 72 horas de UME, bomberos, servicios locales en áreas críticas como Masanasi y Benetúser, que fue determinante, que salvó un montón de vidas y redujo muchísimo el impacto. Se coordinaron albergues temporales de emergencia, ONGs como Cruz Roja, CEAR o Cáritas, junto con los CECOPALes que se montaron y hubo un trabajo muy intenso y que hay que poner en valor. Se hizo una movilización comunitaria para el acopio, alojamiento y apoyo básico en diferentes municipios como Paiporta, Alfafar y Algemesí, que fue impresionante. La gente, hemos visto redes de solidaridad de las que podemos aprender muchísimo. Y luego que las redes vecinales contaban con experiencias previas. Todavía hay memoria en el territorio, la gente fue capaz de reaccionar desde el recuerdo de danas pasadas y de eventos pasados y hemos sido capaces de recuperar esos relatos. Y luego el tema de los canales de información confiables de colectivos locales. Ha habido un ejercicio continuo para desmentir bulos, para buscar información fiable desde la ciudadanía, que también es muy remarcable. Evidentemente todo esto tiene su espejo en las áreas de mejora. Hay una descoordinación entre administraciones que se ha hecho palpable en muchísimas zonas y que no ha permitido que las buenas prácticas sean una generalidad. La interoperatividad digital está por mejorar, ha habido mucha dificultad entre plataformas administrativas. La percepción de abandono en muchos territorios, en las entrevistas que hemos tenido, ha sido evidente. Hay mucha gente que se ha sentido abandonada en los primeros días y ha habido una desigualdad territorial brutal, en zonas en las que sí que había una atención y en zonas en las que no, por temas de impedimento, ¿no? La administración no ha sabido llegar a todas las áreas por igual. Y luego el voluntariado no profesional, esto es una cuestión a explorar, ha hecho un trabajo impresionante, sobre todo para mostrar ese apoyo. Ha habido zonas en las que solo ha llegado el voluntariado en los primeros días, pero muchas veces no ha sido capaz o no hemos sido capaces, ¿no?, como sistema de aunar el conocimiento técnico y el conocimiento situado de la gente que sabía lo que había que hacer en cada momento y la fuerza del voluntariado. Entonces eso es un gran eje de mejora que pensamos, y luego Francisco hablará de ello, que probablemente solo se pueda mejorar a través de simulacros, a través de un recordatorio constante de que necesitamos saber colaborar para poder estar listos en el momento que haya que colaborar. Y por último, el tema de la recuperación y la reconstrucción es una fase que ha revelado tensiones entre la urgencia institucional. Nuestro análisis se ha centrado en los procesos de restitución física, económica y psicosocial. Hemos visto que ha habido dinámicas de autoorganización que ya existían, ¿no?, en la que la participación de liderazgos comunitarios en procesos locales de reconstrucción
municipios como Catarroja y Chirivella sirven de ejemplo. También se han incluido elementos correctores en infraestructuras tras el evento, como la megafonía ampliada en Albal, es lo que hablaba del tema de la redundancia, ¿no? Albal ha implementado un sistema de megafonía que, además del sistema digital, pues, genera una información diferente, pensando sobre todo en personas que probablemente, y me pongo a mí de ejemplo, ¿no? Yo me vi frustrado el otro día cuando me saltó la alarma en Alicante por la Dana, porque sonaba y le di a aceptar y me desapareció el mensaje, ¿no? Y yo no le había hecho captura de pantalla, por suerte mi hermano, que es más listo que yo, sí que le había hecho una captura de pantalla, pero claro, yo pienso, si esto me pasa a mí, que tengo 34 años, no quiero pensar cómo puede reaccionar una persona que esté menos habituada al tema digital, ¿no? Bueno, son ejemplos que para mí lo que ponen de manifiesto es que tenemos que seguir revisándonos constantemente, porque probablemente haya mucho margen de mejora y muchas medidas que tengamos que ir ajustando. Esto no vamos a encontrar la clave simplemente porque hayamos aprendido de este evento, sino que vamos a tener que seguir testando cosas desde una noción sistémica, ¿no? Todos y todas tenemos que aportar, porque no nos va a dar la solución mágica ni la consellería, ni nuestro ayuntamiento, ni nuestra madre, que yo confío mucho en la mía, pero probablemente vamos a tener todos y todas que asumir parte de responsabilidad y también exigir parte de responsabilidad, ¿no? Un poco ese equilibrio. En cuanto a la consolidación de comités locales de emergencia y reconstrucción, también se han visto organizaciones impresionantes, ¿no? Como a nivel local la ciudadanía organizada ha sabido ser consciente de las vulnerabilidades, que nadie se quede al margen, ¿no? Llegar a las personas que están al margen y organizarse en lo formal para poder comunicarse con instancias formales, y esto hacerlo desde lo informal es muy reseñable y lo estamos viendo todavía ahora, ¿no? Con los comités locales de emergencia y reconstrucción. Pero también hay retos que hemos observado, por ejemplo, el retraso en activación y entrega de ayudas económicas, que en ocasiones ha excedido los 90 días. Hemos visto procesos administrativos complejos y opacos muy mejorables, debilidad del enfoque de derechos en la narrativa tanto institucional como en las medidas de reparación. Ha habido gente que incluso en el proceso de reparación se ha sentido olvidada, ¿no? Y esto tenemos que estar atentos y atentas a esta realidad, porque la gente nos está diciendo un poco ese sentir y tiene que ser una forma de medir cómo corregir. Luego, el riesgo de reconstrucción, hemos visto que en ocasiones no ha contado con instrumentos de ordenación del territorio formalizados, y eso perpetúa condiciones preexistentes de vulnerabilidad territorial. Por ejemplo, la situación que tenemos con el Patricova, ¿no? El Patricova, que es un esfuerzo enorme que se ha hecho en este territorio, pero faltan actualizaciones, falta muchísima conversación con los expertos que han sido capaces de parir el Patricova y la Administración para a diferentes niveles poder aplicarlo. Creo que me lo he saltado porque igual estaba en algún otro punto, pero esa falta de existencia de organismos supramunicipales, tenemos en ciertos niveles una falta, ¿no? de organismos supramunicipales que estén más adecuados a la realidad del territorio. El territorio no se separa por municipios, los cauces de los ríos no se separan por municipios, y muchas veces ha faltado, ¿no? esa realidad supramunicipal para ser capaces de dar respuesta de otra manera. Y luego, por cerrar, la atención psicosocial, que en muchas ocasiones ha sido tardía y no ha integrado de manera operativa el sistema de emergencia, o no ha sido integrada. La ausencia de un procedimiento centralizado de coordinación, que esto, tanto en la respuesta como en la recuperación, ha sido fundamental. Tenéis relatos en el informe, pero a mí personalmente me chocó mucho el ejemplo de Mercadona, que lideró la recuperación de polígonos industriales con una jerarquía que le es suya, porque tiene su cultura de empresa y han sido capaces de implementarla en la respuesta y en la recuperación de sus polígonos industriales. Bueno, hay un montón de ejemplos buenos y de verdad que, insisto, os invito a leer el informe porque creo que hay muchas cosas que se pueden sacar. Y por último, las diferencias municipales para fortalecer el apoyo interterritorial y la cooperación multinivel, que deberían aprovechar la reconstrucción como una oportunidad para una estrategia más articulada y transformadora, ¿no? Un poco, bueno, de nuevo incido, ¿no? en esta idea de que los municipios muchas veces se ven forzados a avanzar por ellos mismos, y un ejemplo clave es la generación de agendas urbanas
en cada municipio para poder acceder a los fondos que vienen de ministerio, porque sin agenda urbana no puedes acceder, y se está haciendo cada uno su agenda urbana por separado, ¿no? No tiene mucho sentido en un territorio tan unido, ¿no?, como puede ser toda la zona de la Horta Sud, que hay un municipio detrás de otro, que no haya un enfoque urbano y territorial que sea supramunicipal, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ha venido, ya os digo, tanto de documentaciones como de entrevistas con expertos, entrevistas con ciudadanía, y lo que vemos es que hay mucha coherencia en los discursos, lo cual es una alegría, o sea, porque hay mucha posibilidad de consenso. Y te paso la palabra. Hola, muchas gracias por asistir. Yo soy Francisco Lisbona, os voy a hablar de las recomendaciones estratégicas que surgen del PERC a través de las entrevistas que hemos realizado a instituciones, empresas, administración pública. Y básicamente, como comenta Dani anteriormente, muchas de ellas son siempre coincidentes, ¿no? Uno de los temas que ha quedado manifiesto y que nos pedían era realizar auditorías externas independientes de los planes de emergencia. En la Dana quedó patente, por ejemplo, que solo 3 de los municipios que tenían CECOPAL activaron el plan de emergencia, con lo cual, y en muchos casos estaban desactualizados, con lo cual creemos que es importante que se realicen auditorías externas, que sean públicas, para que todo el mundo aprenda de lo que se está realizando. Además, creemos que es importante crear la Oficina Autonómica de Asesoramiento Científico. Es algo que ya está en vigor en otros países como el Reino Unido y en Italia. Está la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología en el Reino Unido, la Oficina de Ciencia Adaptada del Senado en Italia, y muchas de la comunidad científica que hemos entrevistado, de administración pública, creen que es una buena recomendación para poder anticipar estas situaciones. Uno de los temas que surgió también en las entrevistas es que el CECOPI es realmente debería ser el nodo central de coordinación interadministrativa. Es el que debería tener protocolos claros y de activación temprano, y sobre todo también asegurar que están predefinidos, o sea, previamente, cuándo activar cada uno de los protocolos. A nivel de capacitación y cultura, una de las cosas que comentamos, y yo voy a intentar tirar de mi propia experiencia personal, o sea, yo viví una temporada en México DF. Cuando había un terremoto, todo el mundo sabía lo que había que hacer cuando sonaba la sirena. Es importante educar a las personas que están situadas en zonas vulnerables por fenómenos climáticos en esta educación. Si ves una zona inundable, ¿qué ocurre cuando suena la alarma, la sirena? ¿Qué ocurre? ¿Qué debes hacer? Y esta es una educación que tenemos que hacer simulacros en escuelas, en empresas, igual que realizamos los simulacros de incendio. Sería importante, y después de cada simulacro ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Además, los simulacros pedimos que sean intersectoriales, o sea, y también interadministraciones, o sea, cómo funciona el simulacro, cuando se activa el simulacro, qué ha funcionado en cada uno de los municipios, qué ha funcionado en el ente de la entidad autonómica o estatal, qué funciona, qué no ha funcionado, y ir corrigiendo para realizar esos simulacros adecuadamente, y siempre con el afán de ser una mejora continua. A nivel de alertas, lo ha comentado Dani, es el sistema de ES-Alert al final funciona, pero puede haber una brecha digital. Y vuelvo a poner mi propio ejemplo, el que ha puesto Dani, ¿no? O sea, yo resido en Madrid ahora. En Madrid sonó una vez una alarma, a mí no me sonó. Estamos un grupo de amigos, a mí no me sonó. Aún no sé por qué no me sonó, y a los resto de la mesa sonó. Por eso es muy importante la redundancia. Hemos visto y hemos leído últimamente en prensa que ha habido pues instalación de sirenas en algunos municipios, instalación de megafonía. Toda la redundancia es importante en el sistema de alertas. Además, hay un tema de brecha digital, hay colectivos que no tienen acceso a esa alarma. Y cuando se acciona la alarma es importante que vaya con instrucciones, qué debes realizar, qué haces.
porque yo recuerdo, bueno, yo no vi el mensaje y lo recuerdo en mis propias carnes, ¿no? Sonó la alarma. ¿Ahora qué hago? ¿Tengo que coger el coche? ¿Me quedo aquí? No sé, ese tipo debemos de dar un poco las instrucciones. Además, pensamos que esta alarma es muy importante con las tecnologías y adecuar con redes comunitarias, porque mucha parte pues hay ciudadanía vulnerable y estas redes comunitarias son las que pueden ayudar a estas personas más vulnerables. Uno de los temas también que ha aflorado tras la DANA es todo el tema de ayuda psicosocial, ¿no? Ha habido mucha afectación psicológica. Es importante que ese protocolo tras la emergencia esté claro y activado desde inicio. Además, una de las quejas de muchos de los entrevistados era la falta de equidad. Equidad en el sentido de la ayuda llegó y llegó en una zona, en otra no. Y luego también hay municipios en los que, por propia experiencia anterior de otros eventos, tenían todo el tema de ayudas y todo el proceso burocrático para acceder a esas ayudas muy agilizado, y otros que estaban por empezar. Entonces eso generó una cierta sensación de no equidad. Entonces hay que monitorizarlo y realizarlo bien. A nivel de resiliencia estructural, abogamos hay como en las partes que definen la resiliencia estructural, hay soluciones grises, que son las soluciones de infraestructuras, y las soluciones verdes. Las soluciones grises están muy bien, pero tenemos también que fomentar mucho la infraestructura verde y la planificación territorial. Aquí hay ejemplos, pues, por ejemplo, en Holanda de soluciones como el Run River, espacios para los ríos, o en el propio, aquí en España localmente está Zaragoza, que tiene el Parque del Agua, que al final son espacios pues, que permiten pues, anegar, cuando el río crece se anegan, y si no, pues son zonas verdes. Hay desde plantar en la ribera muchos más árboles que al final pues disminuyen la correntería del agua, etcétera. En la reconstrucción es como siempre existe una dicotomía, ¿no? O sea, volvemos a reconstruir lo antes posible para normalizar la situación, y es normal que haya una presión ciudadana y una presión social para realizarlo, o a la vez también planificar esa reconstrucción, y bajo los principios que nosotros apoyamos, que son los del Build Back Better, que es una iniciativa que siguen en muchos países, como en Estados Unidos y en UK, en el que es reconstruir en base a unos parámetros que, si estás en zona inundable, tienes que construir de otra manera. Volvemos a mi ejemplo propio personal. Si has tenido un terremoto, tienes que tener un código de edificación que sea antisísmico, ¿no? Entonces, esta es un poco lo que pedimos, es organizar esta reconstrucción. Al final, también un tema también importante, que es para toda la administración, para las empresas, que comentaba Vicente, que es el gap asegurador y el gap que tenemos en gerencia de riesgos. Es importante, en España hay un sistema único, que es el consorcio, que es un lujo. O sea, no es comparado con otros países. Toda póliza tiene cobertura de consorcio, tiene una cobertura de cambio de evento climático, de daño catastrófico. Y paga lo mismo una persona que está en una zona inundable que una persona que está en una zona no inundable. Mutualizamos el riesgo, pero eso se activa siempre que haya una póliza. Y la póliza es importante pues, fomentar el uso del seguro, y fomentar que esas pólizas estén bien hechas, que estén bien, que no tengan, se ha detectado en la DANA mucho infraseguro, es decir, las sumas aseguradas de partes de los daños sufridos estaban por debajo del valor real, con lo cual esto impacta también a la indemnización, y además pues coberturas que pueden tener la póliza para comercios o para pymes, que son muy específicas, que pueden ayudar a mitigar riesgos. Creemos y estamos trabajando, hemos hecho iniciativas para que la transferencia de riesgo, o sea, el sector asegurado, llegue a sectores más vulnerables. Sectores que ahora mismo no tienen acceso a póliza, pues puedan tener pues una póliza con una cobertura
más básica, pero puedan tener acceso a la cobertura del consorcio. Es lo que creemos que ayudaría a mayor penetración del sector asegurador. La penetración, gracias a Dios, en la penetración de la zona afectada de seguros era bastante alta, pero creemos que podemos avanzar. A nivel de conclusiones, os quería simplemente, pues, algo que es muy evidente, o sea, el riesgo estaba identificado, era una zona inundable, pero fallaron o la activación y coordinación no fueron del todo suficientes, fueron insuficientes. La ciudadanía y las redes comunitarias demostraron una gran capacidad de respuesta. Es admirable el voluntariado y la respuesta ciudadana que hubo, pero a la vez también generó retos. Muchas veces toda esa fuerza del voluntariado debería canalizarse con lo que realmente requerían los expertos en el terreno en ese momento. La recuperación fue desigual y persisten, como ha comentado Dani, hay riesgos ambientales pendientes de que afloren y riesgos sociales. Hay un impacto psicológico muy grande en la sociedad y mucha persona todavía sigue afectada y va a durar mucho tiempo. Tenemos que ir a una gobernanza anticipatoria, una cultura de prevención y resiliencia estructural. Lo que creemos con este informe es que todos estos informes un informe post-evento es una herramienta para construir memoria técnica y para que esto pues dejemos constancia de cosas que fallaron o no fallaron y funcionaron bien y aprender de ellas. Este informe cuando vemos el resultado de un informe que se hizo similar en el 2021 de unas inundaciones en Alemania, guarda una gran similitud y casi las conclusiones y las recomendaciones son las mismas. Entonces, es algo que creemos que es importante realizar. Y por último, pues intentar cerrar esa brecha aseguradora. Intentar, pues sobre todo en pymes, comercios, pues una mayor transferencia del riesgo y una mejor transferencia del riesgo y sobre todo pues reivindicar pues roles como el de mediación, que jugó un papel clave en la ayuda a la indemnización del consorcio y a la recomendación para un buen seguro de estas compañías. Y sin más cierro aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y estamos, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. ¿Alguna pregunta o os hemos abrumado suficientemente? Bueno, quería aprovechar para agradecer, ¿no?, a todas las personas que han apoyado y han impulsado este trabajo, este estudio, que ha requerido muchísimas horas de esfuerzo y que atisbó la luz a final del año pasado. Prácticamente en el mes de diciembre ya decidimos, ¿no?, que valía la pena emprender este estudio. Contamos con la ayuda de nuestra fundación, pero aquí ha habido gente que está muy implicada, ¿no? Por supuesto, todo el equipo de Dani, Asertos, que creo que ha sido una experiencia muy difícil por un lado, pero bueno, son muy conversaciones muy enriquecedora. Y todo nuestro equipo de ZRS, que son las siglas con las que se identifica nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos, que tiene el grupo Zurich a nivel global, que se llama Zurich Resilient Solutions, que está aquí identificado por Francisco, pero también a otros miembros del equipo aquí y a todo el equipo de la Fundación en España, a todo el equipo de responsabilidad social en España, con Cristina a la cabeza. Muchísimas gracias por vuestro aporte y todos los que os habéis brindado a ser entrevistados, a compartir la información, compartir la experiencia con nosotros, pues también muchísimas gracias. Esperemos que este informe, que por supuesto ponemos a disposición de todas las instituciones, organismos, asociaciones del sector asegurador y fuera del sector asegurador al que podamos llegar, pues nos sentimos orgullosos de haber podido culminarlo y de que sirva pues para que no solo la Comunidad Valenciana sea una sociedad más resiliente climáticamente en el futuro, sino también la sociedad española pueda beneficiarse de alguno de los aprendizajes que hemos visto aquí. Muchas gracias y creo que vamos a tomar, me han dicho algo arriba, ¿no? Hay algo preparado arriba
Y creo que no hay ninguna pregunta, o si la hay, tenemos ocasión luego después de charlar en privado. Muchísimas gracias y hasta pronto.